A todos, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Armando Hernández García y les doy la bienvenida a este su canal. En este video les voy a presentar una de las partes de nuestro proyecto. En este caso pues es un proyecto acerca de la creación de una fuente de voltaje de 5 volts. Les voy a mostrar el diseño, en este caso pues el diseño del prototipo de forma analítica, las fases a las que fue expuesto para pues generarse todo el circuito, y también pues unas cuantas imágenes y los procesos y los cálculos por los cuales pues pasó. Este proyecto pues como dije es una fuente de voltaje que pues básicamente va a expulsar una cantidad de voltaje específica, pues en este caso es de 5 volts. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de esto es que distintas, ¿cómo se le puede decir? Distintas fuentes de voltaje o distintos puntos de voltaje pues puedan ser regulados a través de este tipo de circuitos. No sé, si nosotros queremos que de 120 volts que nos otorga un contacto de una casa o de un cuarto, queremos que sea transformado a 6, a 12 o incluso a 24 volts, pues podemos utilizar este tipo de circuitos para regular, estabilizar y almacenar una cierta cantidad de voltaje. Este dispositivo pasa por 4 fases: la fase de transformación, la fase de rectificación, la fase de filtrado y la fase de regulación. Hay una fase que pues no es considerado como una fase, más bien es considerado como una comprobación de que realmente está funcionando nuestro circuito, además de que también pues nos ayuda a establecer si el voltaje que nosotros deseamos que salga pues está pasando correctamente hasta esta zona. Ok, ¿cuál es la primera fase? La fase de transformación. ¿Qué se necesita para esta fase? Un transformador. En nuestro caso pues utilizamos un transformador de 120 volts a 12 voltios. ¿Por qué a 12 voltios? Porque en la zona donde nos encontramos era muy difícil conseguir un transformador que fuera directamente a 5 o a 6 volts. Esto lo estabilizamos para que simplemente pudieran pasar 5 volts para que pues pudiera funcionar correctamente nuestro circuito. Cabe resaltar que esto también implicó que se duplicara pues en este caso nuestra frecuencia, que más adelante les voy a explicar cómo funciona esto. Tenemos pues nuestro dispositivo de entrada, que pues básicamente sería el entorno de contacto o donde se conecta todo el voltaje, pues nuestro voltaje pico pasa por esta zona. Y lo que pasa aquí es que por decir, si nosotros conectamos a una zona donde el voltaje es de 110 voltios, lo que hace el transformador es regular o pasar simplemente la cantidad que ya tiene sobrepuesta, que pues en este caso el transformador como es de 12 volts y va a pasar solamente 12 volts, pero nosotros lo ajustamos para que pues simplemente pudiera salir del otro lado, en este caso de esta parte, 6 volts o 5 volts dependiendo de cómo nosotros regulamos esta parte. ¿Cuál es la medida? Pues ya dije que es de 110 a 12 volts a medio ampere o a 500 miliamperes. Esta fase de las ondas de energía pasan a través del circuito hasta la zona de rectificación. En esta fase, ¿qué pasa? En esta parte pues existen 4 diodos o pues sí, diodos rectificadores, las cuales hacen que todas las ondas negativas se transformen a positivas. Además de que también duplica la frecuencia que normalmente pues utilizamos. La Comisión Federal de Electricidad nos otorga 60 Hz de frecuencia. Por lo tanto, pues la zona de rectificación hace que, además de que nosotros ajustamos el transformador para que solamente pasen 6 volts, lo que hace es que duplique nuestra frecuencia. Como es una onda completa, pues depende mucho si se va a duplicar nuestra frecuencia o no, ya que si fuera de media onda pues simplemente se seguiría con los 60 Hz. ¿Qué pasa con esta parte? Pues como dije, las ondas negativas las transforma positivas y cada una de estas ondas las pasa a través del filtrado. ¿El filtrado en qué consiste?
consiste en capacitores o está integrado por capacitores. En nuestro caso, la cantidad o la, ¿cómo se puede decir? La medida de nuestro capacitor es de 2200 microfaradios. Puede estar compuesto por uno o dos capacitores. Nosotros pues lo decidimos componer de dos, aunque pues el segundo no es de tanta utilidad como el primero. ¿Cuál es el objetivo del filtrado o de los capacitores en este caso? El objetivo de estos es que además de almacenar energía, permite estabilizar el voltaje o permite que el voltaje, nuestro voltaje rizo sea el adecuado para el momento en el que pase por la regulación. Es decir, que ya nuestra corriente o nuestra corriente alterna, ¿sí? Pueda ya empezar con el proceso ya de finalización para que se regule ese voltaje y pase directamente pues a una corriente pues directa. Y pues por último tenemos la fase de regulación, que está compuesta pues por un regulador. En nuestro caso utilizamos un regulador LM7805, que más adelante voy a explicar por qué se denomina así. En esta parte pues lo único que se hace o el objetivo de esta parte es simplemente estabilizar el voltaje que está recibiendo para que en la parte de salida o en el punto de salida pues nuestro voltaje sea el adecuado. Es decir, como nosotros creamos un dispositivo para 5 volts, pues ese va a ser nuestro voltaje de salida, y lo que hace la regulación pues en este caso pues es estabilizar todo el voltaje que ya recibió del filtrado para que ya se transporte o se pase directamente a la parte de salida. Para comprobar esto pues se hizo una entrada adicional, o se puso una entrada adicional en la cual tenemos una resistencia de 220 ohms y está integrada con un LED que pues básicamente recibe el voltaje a 5 volts o incluso 6 volts. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para comprobar nada más que está recibiendo el voltaje específico y que pues está funcionando correctamente todo nuestro circuito. Y tenemos pues las partes de salida, que puede ir directamente a la salida o puede pasar por el LED y ir directamente a la salida. En esta parte pues es el diseño análogo o el diseño electrónico, el diseño a través de un software, a través de una ilustración, como se le quiera llamar. Pues aquí tenemos unas cuantas imágenes de cómo fue que realizamos el circuito en protoboard. Incluso también aquí están las partes de la placa electrónica. La placa electrónica, ¿cómo se realizó? Pues de forma básica, a través con solamente un marcador permanente y una placa electrónica de cobre, pues se simplificaron los puntos para pues para que cada uno de los componentes estuviera en el sitio adecuado y que no topara cada uno en caso de alguna falla, algún corto, etcétera, etcétera. Esto se pasa a través de un líquido, a través de un ácido que es especial para que solamente quede permanente el cobre que se remarcó con el marcador. Es un ácido que está compuesto por cloruro férrico. ¿Y esto qué hace? Pues que todo el cobre que esté expuesto pues sea retirado de la placa. Aquí pues tenemos algunas imágenes de cómo empezó a soldarse o cómo empezó a ajustarse el transformador a la placa electrónica ya después de hacer los ajustes con el protoboard. También aquí pues tenemos la fase de las soldaduras, que fueron muchas pruebas. De hecho, 2 tabletas nos salieron mal y algunos ajustes en protoboard pues ya los había visto el maestro. Y aquí tenemos algunos de los cálculos que nosotros realizamos para generar o para averiguar cuál era nuestro voltaje, en este caso del transformador, el voltaje pico, el voltaje RMS, el voltaje del diodo, que había dicho que el diodo o los diodos rectificadores pues sirven básicamente para que las ondas negativas se transformen a positivas. ¿Y qué diodos íbamos a utilizar en este caso? Pues los diodos de LN4001. ¿Por qué estos? Porque estos son los que la mayoría trabaja para solamente como límite 1 amper. Existen una rama de diodos rectificadores que pueden trabajar incluso con 3 amperes o 4 amperes. Pero nosotros, como solamente trabajamos de límite 1 amper,
podríamos utilizar este tipo de diodos. Los capacitores. Los capacitores, existe una fórmula que sirve para encontrar pues la capacitancia a través de la frecuencia y a través de nuestro voltaje, que es esta de aquí. El voltaje pues es igual a la resistencia sobre 2 veces la frecuencia por la capacitancia. Aquí pues lo único que teníamos que hacer era despejar, y para encontrar la capacitancia pues necesitábamos pues nuestra intensidad, el voltaje rizo a pico multiplicado por la frecuencia. Nuestra frecuencia, pues como ya dije, pues es la que nos otorga la Comisión Federal de Electricidad, y pues básicamente con eso pues encontramos cuál era nuestra capacitancia, que pues al final pues fue de 2200 microfaradios a través de un redondeo. Y pues en nuestro caso íbamos a utilizar solamente un capacitor, pero para complementar pues decidimos utilizar 2 capacitores, aunque el segundo capacitor pues no es de gran utilidad. Aquí tenemos unas imágenes de cómo fue ajustado al chasis. Esto ya lo había mostrado, esto también. Y pues también de nuestro chasis, o en esto pues nuestro contorno, nuestra funda, pues es una funda básica de, no sé, acrílico, plástico, no sé cómo se le quiera llamar, para un mayor ajuste. Aquí tenemos pues los materiales de forma resumida. Aquí le habíamos dicho la fase de transformación, pues es un transformador de 110 a 12 volts, pero pues nosotros lo ajustamos a 6. La rectificación, los diodos rectificadores LN4007 o 4005 dependiendo. Nuestro capacitor electrolítico de 2000 microfaradios a través de los cálculos. El regulador LMS7805. Esta terminación nos indica el número de voltaje o la cantidad de voltaje que va a salir, de ahí el nombre. Si nosotros quisiéramos que salieran 12 volts, esto ya no sería 7805, sino 7812. O incluso si queremos que saliera 24 o 10, no lo sé, cambiaría la terminación final. Y para la comprobación o la señalización, pues utilizamos un diodo emisor de luz, un diodo de 3 luces realmente. Y pues aquí tenemos pues la parte de los cálculos. En este caso pues es de forma escrita, de forma analítica, perdón. La parte de rectificación, la parte de la fórmula, la parte de la regulación, pues como dije, simplemente es por el voltaje fijo, que nosotros pues era de 5 voltios. El resistor pues simplemente es para que pueda ser como acompañante de la LED, para que no hubiera alguna falla, básicamente para limitar la corriente del circuito. Y pues aquí tenemos pues algunas imágenes de cómo es que las fases pues actúan dentro de nuestro proyecto. Como dije, pues en la transformación el voltaje de la corriente va a pasar de 110 a, en nuestro caso, pues 5 volts. En la rectificación, pues las partes negativas o las ondas negativas pasan a ser a ondas positivas y se forma una onda completa. Y con esto pues nosotros ya deberíamos de tener en cuenta que no vamos a utilizar 60 Hz, sino 120 Hz. En el filtrado, pues simplemente nuestro voltaje rizo o nuestro voltaje rectificado se ajusta directamente para que pueda pasar directamente a la regulación. Pues aquí tenemos de nueva cuenta el diseño del software, el prototipo, la placa electrónica, otra vez del nuevo chasis. Y pues en conclusión, pues realmente fue una práctica que nos dio muchas experiencias. Realmente ya aprendimos las fallas, vimos las fallas y todo ese tipo de situaciones que a cualquiera le puede pasar. Pues por mi parte esto ha sido todo. La única recomendación que les doy es que pues hagan sus cálculos correctamente, que tengan la experiencia de que pues todo puede salir, puede ser bueno, puede haber muchas cosas positivas con este tipo de proyectos. Además de que este proyecto nos va a servir para próximos proyectos, pues es bueno que se implementen muchas mejoras. Y pues solamente eso, es que tengan un buen análisis, que suelden bien y pues que no se equivoquen, que haya fallas pero minoritarias. Bueno, pues por mi parte eso es todo y nos vemos.